La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la pequeña casa suburbana de Nebraska, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera. La atmósfera era densa, casi palpable, llena de un silencio que parecía asfixiar. David, un niño de apenas 8 años, estaba sentado en el suelo del salón, con la espalda contra la pared. Sus ojos grandes e inocentes observaban el mundo exterior, donde los niños del vecindario corrían y jugaban sin preocupaciones. Sin embargo, David no pudo compartir este gozo. Quedó atrapado en una prisión invisible, resultado de las mordaces palabras de su madre, Margaret. Margaret era una mujer bien arreglada, pero su corazón estaba lleno de inseguridad y miedo. Desde que nació David, ella estaba convencida de que la belleza era la clave del éxito y la aceptación social. Para ella, la apariencia de su hijo era una mancha en su propia imagen. «Tienes que ser hermoso, David. El mundo es cruel y no perdona a los feos», solía decir mientras se arreglaba el pelo frente al espejo del salón. Las palabras azotaron a David como un látigo y se acurrucó, tratando de esconderse del dolor que le causaban. Ese día, mientras la luz del sol acariciaba el césped verde afuera, David escuchó el sonido de la pelota y las risas alegres de sus vecinos. Miró por la ventana, donde los niños jugaban al escondite. Un profundo deseo de unirse a ellos surgió en su pecho, pero fue rápidamente sofocado por el pensamiento de su madre. «Si te vas, se reirán de ti. A nadie le gusta la gente fea», decía siempre. Se mordió el labio, sintiendo la frustración burbujear. ¿Por qué no podía ser como los demás chicos? Margaret, que estaba en la cocina, empezó a llamarlo. «Y David, ven aquí, por favor». Su voz era firme, pero había un trasfondo de ansiedad. Se levantó lentamente y sus pies descalzos tocaron el frío suelo. Al entrar a la cocina, encontró a su madre con expresión tensa, sosteniendo un plato con algo de fruta. «Necesitas comer más. Mírate. No puedo permitir que te vuelvas aún más diferente», dijo, y la vacilación en su voz revelaba el conflicto interno que ella misma enfrentaba. «Pero no tengo hambre, mami», respondió David, su voz apenas era más que un susurro. Evitó mirarla a los ojos, temiendo que la desaprobación fuera aún más evidente. Margaret suspiró y colocó el plato sobre la mesa con un golpe seco. «No lo entiendes, David. El mundo es un lugar cruel. Debes entender que la apariencia importa. Por favor, haz esto por mí», suplicó, mostrando frustración en sus palabras. David asintió mecánicamente, pero en su interior empezó a formarse una creciente revuelta. No era solo un reflejo de la belleza de su madre. Era un niño, con sueños y esperanzas, y con ganas de ser aceptado. La angustia de que le recordaran constantemente su apariencia se volvió insoportable. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja y rosa, una vecina, doña Ellen, apareció en la puerta principal. Margaret la saludó con una sonrisa forzada, pero David notó la tensión en su rostro. Se alejó, buscando un rincón tranquilo de la casa, donde pudiera escuchar la conversación sin ser notado. Margaret, me preocupa David. Ha estado aislado durante mucho tiempo. ¿No sería mejor dejarlo jugar con los otros niños?, preguntó la señorita Ellen, con voz suave pero firme. David podía oír los ecos de preocupación en la voz de la mujer. Se apoyó contra la pared, conteniendo la respiración, esperando la respuesta de su madre. «No lo entiendes, Ellen. El mundo es cruel y feo. No puedo permitir que se burlen de él. La belleza es fundamental y solo quiero proteger a mi hijo», respondió Margaret con la voz llena de desesperación. David sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué haría para escuchar a su madre decir que era guapo, aunque no fuera como los demás? «Pero, Margaret, lo estás aislando. Es una prisión. Necesita amigos, experiencias, ser niño», insistió doña Elena, tratando de llegar al corazón de su amiga. David escuchó sus pasos alejándose y un silencio incómodo reinó entre las dos mujeres. Sabía que doña Ellen tenía razón, pero las palabras de su madre siempre eran más profundas. La idea de que era diferente, de que no encajaba, era una sombra que lo seguía. Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Continuó. Cuando terminó la conversación, David se sentó en el suelo, con los ojos fijos en la ventana. Observó a los niños reír, correr y jugar a la pelota, y una oleada de tristeza lo envolvió. El deseo de ser parte de esa alegría era abrumador. Quería gritar, correr hacia ellos y unirse a la diversión, pero el miedo a lo que diría su madre lo mantuvo atrapado. Esa noche,
Cuando la casa quedó sumida en la oscuridad, David no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, con la mente acelerada y el corazón acelerado. Las palabras de su madre resonaron en sus oídos, pero había algo dentro del que comenzó a agitarse, un deseo de libertad, de escapar de esa prisión emocional. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando el cielo estrellado. ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo ser como ellos?, murmuró para sí mismo, con los ojos brillando por las lágrimas. La soledad lo envolvió como una pesada manta, pero en ese momento tomó una decisión. Sabía que necesitaba escapar, aunque fuera solo por una noche. Necesitaba sentir el viento en la cara, la libertad de ser simplemente una niña, sin el peso de las expectativas de mi madre. Volvió a mirar por la ventana y el mundo le pareció tan cercano, tan tentador. Con un impulso repentino, David comenzó a planear su fuga. Agarró una mochila vieja y comenzó a llenarla con algo de ropa y un bocadillo que tenía guardado en el refrigerador. Cada movimiento era una mezcla de adrenalina y miedo, pero lo impulsaba la idea de escapar de la prisión en la que se había convertido su vida. Esa noche, mientras su madre dormía, David finalmente cobró valor. Con el corazón latiendo fuera de control, abrió la puerta de la casa y salió. El aire fresco de la noche lo envolvió como un abrazo y corrió hacia la libertad, dejando atrás el peso de las palabras de su madre y el dolor del aislamiento. El mundo exterior lo esperaba y estaba decidido a descubrir quién era realmente, lejos de la mirada crítica de Margaret. David sintió que su corazón se aceleraba mientras corría por el bosque. Los altos árboles parecían susurrar secretos y los rayos del sol filtrados a través de las hojas formaban un patrón de luces y sombras en el suelo. Estaba libre. Por un breve momento, la sensación de euforia lo envolvió, pero pronto fue reemplazada por la incertidumbre. ¿A dónde iba? El instinto de supervivencia lo guiaba, pero la soledad y el miedo al rechazo aún lo acompañaban. Después de unos minutos de correr, llegó a un claro. El sonido de la risa de los niños llenó el aire y David vaciló mientras se acercaba. La visión de un grupo de niños jugando con una pelota le hizo sentir una mezcla de añoranza y deseo. Recordó cómo, en su antigua vida, la única compañía eran las paredes de su casa y los regaños de su madre. «Oye, ¿estás ahí?», gritó una chica de cabello rizado y una amplia sonrisa. «Ven a jugar con nosotros». David se detuvo, sorprendido. La niña, que parecía tener la misma edad que él, agitó la mano, animándolo a unirse. Vacilante, dio un paso adelante y el grupo pronto lo rodeó, con expresiones curiosas y acogedoras. «¿Cómo te llamas?», preguntó un chico rubio, con los ojos brillantes de expectación. «Yo, soy David», respondió en tono vacilante. «¿Y David?» «¡Qué nombre tan genial!», exclamó la chica rizada. «Soy Lucia y estos son mis amigos, Lucas y Ana». «¡Hey!», saludó Lucas, mientras Ana solo sonreía. David sintió que el calor le subía a la cara. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba una bienvenida tan calurosa. Mientras se unía al juego, las risas y los chistes comenzaron a disipar sus inseguridades. Se dio cuenta de que allí, lejos de las críticas de su madre, podría ser él mismo. Pasó el tiempo y al final del día, cuando el sol empezaba a ponerse, David y sus nuevos amigos se sentaron en un tronco caído, exhaustos pero felices. La luz dorada del atardecer iluminó sus rostros, creando una atmósfera mágica. «¿Dibujas?», preguntó Lucia, notando un cuaderno de bocetos que David había guardado en su mochila. «Dibujo un poco», respondió, sintiéndose tímido. «Pero no soy bueno». «Deja de ser modesto. Todos pueden dibujar. Solo necesitas practicar», dijo Lucas, animándolo. «Veamos un dibujo tuyo». Ana insistió. «Dibuja algo para nosotros». David vaciló, pero la expectación en sus ojos le hizo abrir su cuaderno. Comenzó a dibujar un árbol, con sus hojas ondeando al viento. Para su sorpresa, mientras el lápiz bailaba sobre el papel, se sintió más libre y feliz que en cualquier otro momento de su vida. «¡Guau! Esto es increíble», exclamó Lucía, observando cada rasgo con admiración. «Tienes talento». Sus palabras lo conmovieron profundamente. Durante años le enseñaron a creer que sus habilidades eran insignificantes, pero allí, en medio de aquellos bosques y rodeado de aquellos amigos, empezó a creer que podía ser algo más. En los días siguientes, David se unió regularmente al grupo de niños. Exploraron el bosque, jugaron y, sobre todo, compartieron historias. David se sentía parte de algo más grande, algo que nunca antes había experimentado. Las risas resonaron y se despidió de las inseguridades que lo aprisionaban en casa. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas, el grupo se reunió alrededor de una hoguera improvisada.
El calor de las llamas iluminó sus rostros y el olor a malvaviscos asados llenó el aire. ¿Cuál es tu sueño, David?, preguntó Ana rompiendo el silencio que se había formado. Quiero ser artista, respondió con un brillo en los ojos. Quiero dibujar y mostrarle al mundo lo que siento. ¿Qué te detiene?, preguntó Lucas, curioso. Yo, no lo sé. Siempre pensé que no era lo suficientemente bueno, confesó David, sintiéndose vulnerable. Eres lo suficientemente bueno, David. Míranos, creemos en ustedes, dijo Lucía, con una sonrisa alentadora. Sus palabras resonaron dentro de él, creando nueva esperanza. Decidió en ese momento que ya no dejaría que el miedo lo controlara. Los recuerdos de su madre, de sus incesantes críticas, empezaban a disiparse, como humo en el viento. Sin embargo, la tranquilidad de esa noche fue interrumpida por un sonido lejano. Los truenos resonaron y nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo, trayendo un presagio de tormenta. Necesitamos volver a casa. Se avecina una tormenta, advirtió David, mirando preocupado al cielo. Pero todavía hay luz. Podemos quedarnos un poco más, respondió Lucia, ansiosa. No, en serio. Debemos encontrar refugio, insistió David, sintiendo la urgencia de la situación. Los demás se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando, y con un rápido movimiento, comenzaron a levantarse. Vamos, a la cueva que encontramos el otro día, sugirió Lucas, moviéndose ya en la dirección que le indicaba. David sintió que su corazón se aceleraba. Estuvo a punto de dejar ese lugar que tanto significaba para él, pero sabía que era necesario. Mientras corrían por el bosque, la lluvia empezó a caer, primero en suaves gotas, luego en un torrente que los obligó a acelerar el paso. La cueva estaba a solo unos minutos de distancia, pero el camino parecía interminable. El agua corría por el suelo y el sonido de un trueno resonó como una advertencia. Finalmente llegaron a la cueva, jadeantes y empapados. Se acurrucaron adentro, observando la tormenta afuera. Aquí estamos a salvo, dijo Lucia, tratando de calmar los ánimos. David observó los rostros de sus amigos, la determinación y el coraje reflejados en sus ojos. Se habían convertido en algo más que simples compañeros de juegos. Eran una familia, una nueva red de apoyo que nunca supo que necesitaba. Gracias por ser mis amigos, dijo David, su voz con una mezcla de gratitud y emoción. Nunca pensé que conocería gente así. Te lo mereces, David, respondió Ana sonriendo. Todos merecemos ser felices. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la entrada de la cueva, David sintió una oleada de esperanza. Sabía que la tormenta pasaría, al igual que los desafíos de la vida. Lo que no podía predecir era que esta nueva vida de libertad y aceptación lo llevaría a enfrentar sus miedos más profundos y descubrir quién era realmente. En ese momento, rodeado de amigos que lo aceptaban, David se dio cuenta de que su escape de su antigua vida apenas comenzaba a convertirse en un viaje de autodescubrimiento. Y mientras afuera azotaba la tormenta, estaba decidido a encontrar su lugar en el mundo, lejos de las sombras de su madre y de los demonios que la belleza superficial había creado en su mente. David se encontraba en una nueva etapa de su vida, un capítulo inesperado que lo llevó a un pueblo cercano, lejos del bosque donde encontró la libertad y la amistad. Había conseguido trabajo en una tienda de conveniencia, un espacio pequeño, acogedor, pero lleno de vida. Los estantes siempre estaban llenos de productos coloridos, desde dulces y refrescos hasta artículos de primera necesidad para el día a día. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma de los snacks calientes, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la soledad de las paredes de su antigua casa. Mientras organizaba los productos en el estante, David reflexionaba sobre su vida hasta ese momento. El miedo y la inseguridad que lo acompañaban como sombras parecían haberse disipado, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, el anhelo por su madre todavía lo golpeaba en momentos de soledad, como una ola que lo sumergía en los recuerdos de un pasado doloroso. Intentó con todas sus fuerzas no pensar en la forma en que Margaret lo había tratado, pero a veces era imposible evitar que la duda sobre su apariencia volviera a perseguirlo. Y hola David. ¿Cómo estás hoy?, la voz de Sara lo devolvió a la realidad. Era una mujer joven de pelo rizado y sonrisa fácil, que pasaba a menudo por la tienda. Sara se había convertido en una amiga preciosa, alguien que lo hacía sentir a gusto en su nueva vida. Ella siempre estuvo dispuesta a escuchar sus inquietudes y ofrecerle consejos. Y hola Sara. Estoy bien, solo estoy organizando estos estantes, respondió, tratando de ocultar las emociones que aún lo atormentaban. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día? Fue bueno. Fui a la escuela y... ¿adivinen qué? Gané el primer lugar en un concurso de redacción.
La alegría en los ojos de Sara era contagiosa y David no pudo evitar sonreír. Admiraba su confianza y la forma en que abrazaba la vida con tanto entusiasmo. «Eso es increíble. Siempre has sido bueno con las palabras», comentó David, sintiendo un genuino orgullo por su amigo. «¿Qué escribiste?» Se trataba de cómo la amistad puede cambiar nuestras vidas. «Lo escribí sobre nosotros», dijo con un brillo en los ojos. «Sobre cómo encontraste tu lugar entre nosotros y cómo te convertiste en una parte tan importante de nuestro grupo». David sintió que el calor le subía a la cara. Nunca antes se había sentido tan aceptado y eso fue algo que Sara pareció notar. «Gracias, Sara. Yo realmente te aprecio y todo lo que has hecho por mí. No necesitas agradecerme. Estamos juntos en esto. ¿Pero qué pasa con tu madre? ¿Has pensado en contactarla?» Su pregunta hizo que el corazón de David se acelerara. Era una duda que lo atormentaba a menudo, pero que nunca había tenido el valor de afrontar. «Yo no lo sé. Tengo miedo de lo que ella podría decir. Ella siempre me hizo sentir que no era lo suficientemente bueno», dijo, haciendo una pausa para recomponerse. «¿Qué pasa si ella todavía piensa de esa manera? ¿Qué pasa si la decepciono una vez más?» Sara ladeó la cabeza pensativamente. «David, entiendo tu miedo. Pero no eres la misma persona que eras cuando eras niño. Has crecido, te has vuelto fuerte y has encontrado tu talento. Además, no puedes dejar que el miedo controle tu vida. Te lo mereces. Sepa la verdad, y tal vez, solo tal vez, ella también haya cambiado». Las palabras de Sara penetraron profundamente en su mente, como una semilla plantada en tierra fértil. David empezó a reflexionar sobre la idea de reunirse con su madre. El deseo de afrontar sus miedos y descubrir la verdad que lo había atormentado todos esos años comenzó a germinar. «¿De verdad crees que debería hacer esto?», preguntó, con voz vacilante. «Creo que sí. Y estaré aquí para ti pase lo que pase», respondió Sara, colocando su mano sobre su hombro como gesto de aliento. «Si decides ir, ve con la cabeza en alto. Muéstrale en quién te has convertido». La conversación siguió siendo ligera, pero las palabras de Sara resonaron en su mente. La idea de regresar a casa y enfrentarse a Margaret parecía cada vez más atractiva, pero también aterradora. Con el paso de los días, se encontró pensando en ello a menudo, imaginando cómo sería su reencuentro. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría ella al verlo después de tanto tiempo? Pasó el tiempo y una noche tranquila, mientras David estaba en su pequeño apartamento, empezó a dibujar. El lápiz se deslizó por la página en blanco, capturando emociones que no podía expresar con palabras. Dibujó una imagen de su madre, pero no la imagen que guardaba en su memoria. En cambio, la retrató como una figura debilitada por el tiempo, con rastros de arrepentimiento en su rostro. Era una interpretación de quién podría ser ahora, no la mujer controladora que recordaba. «Tienes que hacer esto, David», murmuró para sí mismo después de mirar el dibujo. «Tienes que entender lo que pasó entre ustedes». Después de varias noches de reflexión, David decidió que era hora de regresar. Se despidió de Sara, quien lo apoyó con entusiasmo, y hizo las maletas. El camino de regreso le pareció más largo y difícil de lo que esperaba. Cada paso que daba hacia su antiguo hogar iba acompañado de una mezcla de expectación y miedo. ¿Qué encontraría allí? ¿Cómo sería el reencuentro? Cuando finalmente llegó a la calle donde había crecido, el corazón de David se hundió. Se detuvo frente a la casa, ahora luciendo un poco más desgastado. El jardín estaba un poco descuidado y la pintura de la puerta estaba descolorida. Respiró hondo, sintiendo como si el pasado lo envolviera como un manto pesado. Con manos temblorosas, subió los escalones del porche y, vacilante, llamó a la puerta. La espera fue angustiosa. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer anciana con cabello gris y profundos círculos bajo los ojos. Margaret lo miró con una expresión de asombro mezclada con una pizca de reconocimiento. «David». Su voz temblaba y él podía ver la confusión en sus ojos. «Hola, mamá», dijo, con la voz casi quebrada. Lo que debería haber sido un momento de reencuentro se llenó de tensión, como un hilo a punto de romperse. Allí estaba David, un hombre diferente, pero el dolor de los recuerdos no se desvaneció con el tiempo. «Tú has crecido», finalmente logró decir Margaret, pero las palabras sonaron huecas, como si fueran solo un eco de lo que realmente sentía. «Sí, y estoy aquí para hablar», afirmó David, sintiendo que era ahora o nunca. Estaba preparado para afrontar sus miedos, incluso si la incertidumbre de lo que vendría después le inquietaba. David caminó lentamente hacia su antiguo hogar, cada paso cargaba con un peso que parecía aumentar a medida que se acercaba al lugar que había sido a la vez su hogar y su prisión.
La suave brisa de la tarde hacía crujir las hojas de los árboles, pero él apenas se dio cuenta. Su mente estaba hundida en recuerdos de dolor y soledad. El sol, que antes parecía acogedor, ahora parecía un juez, iluminando cada defecto e inseguridad que lo habían acompañado durante años. Se detuvo a unos metros de la puerta, vacilante, mirando la casa que había sido el símbolo de su encierro. Las paredes, antes pintadas de un tono alegre, estaban descoloridas y sucias. El jardín, que Margaret solía cuidar con tanta diligencia, estaba cubierto de malas hierbas, lo que reflejaba el descuido de una mujer que se había convertido en una sombra de lo que era antes. La mirada de David se fijó en la ventana de su habitación, ahora cubierta por una cortina descolorida, y una opresión en el pecho le recordó las largas horas pasadas allí, soñando con un mundo que siempre parecía fuera de su alcance. ¿Y si su madre lo rechazara nuevamente? ¿Qué pasaría si ella simplemente lo viera como un doloroso recordatorio de sus fracasos? Las preguntas lo asaltaron, pero respiró hondo al recordar el aliento de Sara. «Tienes que hacer esto, David. Para ti, no para ella». Su voz resonó en su mente y decidió que no volvería a ser el niño asustado que se había escapado. Con un movimiento decidido, subió los escalones del porche y se detuvo ante la puerta. Su mano vaciló por un momento antes de finalmente moverse para tocar el timbre. El sonido de la campana resonó por toda la casa y él se quedó allí, esperando. Al escuchar los pasos de su madre acercándose, su corazón dio un vuelco. Podía sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo, mezclada con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La puerta se abrió lentamente, revelando a Margaret. Su mirada variaba entre la sorpresa y el desprecio mientras sus ojos se fijaban en el hijo que no había visto en una década. Parecía mayor, con profundas arrugas marcando su rostro y la expresión de alguien que había cargado con una carga inmensa durante años. David. Ella susurró, como si no pudiera creer que él estuviera allí, en persona. «Hola, mamá», respondió con voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. Se permitió un momento de silencio, observando a la mujer que había marcado su infancia, y también sus heridas. «Regresé». Margaret no respondió de inmediato. En cambio, ella lo miró como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. «Tú, te ves diferente», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «¿Qué quieres aquí?» «Quiero hablar», afirmó David, tratando de mantener la calma. No quería que la ira dominara el momento, pero su desprecio era palpable. «Sobre nosotros. Sobre lo que pasó». Ella dudó, pero finalmente le dio espacio para entrar. El interior de la casa era exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo, todo parecía un poco más lejano, como si lo estuviera viendo en una película. El olor a comida que alguna vez llenó el aire ahora fue reemplazado por un aroma a polvo y abandono. David no podía evitar la sensación de que este lugar contenía los ecos de su infancia y cada rincón parecía contar una historia de dolor. «No deberías haber regresado», dijo Margaret, rompiendo el silencio mientras se acomodaba en un sillón desgastado. «Hice lo que hice gracias a ti. Para protegerte». David no pudo evitar reír amargamente. Proteger? Me atrapaste. «Pasé años sintiéndome como un monstruo por tu obsesión por la apariencia». Se acercó, su voz aumentando en intensidad. «No me diste la oportunidad de ser quien realmente soy. Solo quería que fueras feliz», gritó Margaret, levantándose de su asiento. Tenía los ojos húmedos y David se dio cuenta de que ella también estaba luchando con sus propios recuerdos. «No quería que sufrieras. El mundo es cruel, David. ¿No lo entiendes?» «Lo entiendo muy bien», David replicó, la emoción hirviendo. «Entiendo que me aislaron porque tenían miedo de lo que pensarían los demás. ¿Pero qué hay de mí, y mi vida? ¿No te importaba cómo me sentía?» «Por supuesto que me importaba. Yo solo quería que fueras perfecto, que no me burlaran de ti». Margaret se defendió, pero la fragilidad de su voz delató la valentía de sus palabras. «¿Perfecto? Mamá, la perfección no existe. No soy una muñeca de porcelana que puedas moldear según tus expectativas». David sintió que la ira hervía dentro de él, pero había algo más, un dolor profundo, una herida que tardaría en sanar. «Mírame. Ya no soy el niño que encarcelaste. Encontré amigos, descubrí el arte y finalmente aprendí a amarme a mí mismo, incluso con todas mis imperfecciones». Margaret miró hacia abajo, una lágrima corría por su rostro. «No lo sabía, David». No sabía que estabas sufriendo tanto. «Solo quería protegerte». ¿Proteger? ¿O controlar? David no pudo evitar preguntar. «No confiaste en mí para lidiar con el mundo. No me diste la oportunidad de tomar decisiones, de cometer errores y aprender.
Me sentí sola, mamá. Cada día. Margaret guardó silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire pesado de la habitación. David sintió que su corazón se hundía al ver el dolor reflejado en su rostro, pero era un dolor que había sentido muchas veces antes. Debes entender que tu belleza no es solo la apariencia. Es algo que viene desde dentro y quiero que lo veas. Pero necesitas escucharme, no solo juzgarme. ¿Cómo puedo hacer eso si nunca me dejas verte?, preguntó David, con la voz temblorosa. Recordó cada crítica, cada mirada de desaprobación y cada vez que sintió que no era suficiente. Me atrapaste en una prisión de miedos e inseguridades. Y ahora, cuando finalmente encontré una manera de ser libre, ¿esperas que acepte todo como si fuera normal? Margaret se dio la vuelta, incapaz de soportar la mirada penetrante de su hijo. Se sentó de nuevo, con la cabeza gacha, y David notó que el enfado se iba desvaneciendo, dando paso a una profunda tristeza. No sé cómo arreglar todo esto, confesó finalmente, su voz apenas era más que un susurro. No sé cómo. Tal vez comience reconociendo lo que hizo, sugirió David, con inesperada gentileza. Por hablar de eso. No estoy aquí para culparte, mamá. Solo quiero entender. Levantó la vista y, por primera vez, David vislumbró a la mujer que una vez había amado, antes de que el dolor y el miedo la consumieran. Yo. Solo quiero que entiendas que hice todo por amor. Pensé que te estaba protegiendo de la crueldad del mundo. Pero tal vez me perdí en el camino. Las palabras de Margaret resonaron en la habitación y David se sintió dividido entre la ira y la compasión. Quería que ella viera la verdad, pero también quería que sintiera el peso de las consecuencias de sus acciones. El amor no debería ser una prisión, mamá. El amor debe ser libertad. La conversación entre ellos continuó, pero ahora había una nueva dimensión. David habló sobre sus experiencias, sus luchas y cómo finalmente había comenzado a comprender su propio valor. Margaret, a su vez, empezó a abrir sus propias heridas, revelando el origen de sus miedos e inseguridades. Lo que alguna vez fue una confrontación se convirtió en un diálogo y la tensión fue reemplazada por una vulnerabilidad compartida. Mientras hablaban, David se dio cuenta de que tal vez el camino hacia la curación pasaba por esta difícil conversación, confrontando el pasado y al mismo tiempo permitiendo que el futuro se desarrollara de maneras que nunca había imaginado. No pudo cambiar lo sucedido, pero sí pudo elegir cómo vivir a partir de ese momento. Y finalmente, se permitió soñar con un futuro en el que la belleza no fuera solo una cuestión de apariencia, sino una celebración de quien era él realmente. David y Margaret estaban en lados opuestos de la habitación, la tensión entre ellos era palpable. La casa, que alguna vez pareció una prisión, ahora era el escenario de una batalla emocional. Los muros, que habían sido testigos de tanto silencio y opresión, ahora estaban cargados de palabras no dichas, de dolores que emergían como fantasmas de un pasado olvidado. No lo entiendes, David. Comenzó Margaret, con la voz temblorosa, una mezcla de ira y desesperación. Hice todo esto por ti. El mundo exterior es cruel. La gente no tiene compasión. Juzgan, se ríen. David la interrumpió, su corazón latía salvajemente. Pero me aislaste. Me hizo prisionero. No me diste la oportunidad de ser quien soy. No soy un monstruo, mamá. El dolor en su voz era casi palpable, como si cada palabra fuera una cuchilla cortando la distancia entre ellos. Margaret cerró los ojos, como si pudiera deshacerse de la verdad que la había herido. No sabes por lo que pasé. Cuando era niño también me llamaban feo. Mis padres me despreciaban. Todo lo que quería era ser amado, y tú, eres lo único que tengo. No quería que sintieras el mismo dolor que yo. David la miró y su expresión se suavizó un poco. Nunca había pensado en el pasado de su madre. Él siempre la vio como la opresora, pero ahora, al escuchar sus palabras, algo dentro de él comenzó a cambiar. Mamá, lamento todo lo que te pasó. Pero eso no justifica lo que me hiciste. Me sentí invisible, como si no importara. Margaret, en un momento de vulnerabilidad, dejó escapar una lágrima. No sabía cómo afrontarlo. No quería que se burlaran de ti. Lo que más quería era protegerte, pero terminé lastimándote. Solo quería que fueras hermosa y amada. Pero ¿quién decide qué es bello, mamá? La belleza no es solo lo que vemos en el exterior. Se trata de quiénes somos por dentro, de lo que sentimos, de las experiencias que tenemos. David sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión e ira. No quiero que me veas como un proyecto a mejorar. Soy yo y no soy feo. Silencio. Margaret miró al suelo, incapaz de encontrar palabras. El peso de la culpa pareció aplastarla. Yo
No sé cómo cambiar esto, David. Solo desearía que tuvieras una vida mejor que la mía. Respiró hondo y la ira dio paso a una profunda tristeza. Mamá, para mí la vida es más que la apariencia. Esto lo aprendí viviendo en el extranjero. His amigos de Buge fui feliz. Y quiero que tú también seas feliz, pero no puedo hacerlo si sigues tratándome así. Margaret levantó la cabeza, con los ojos llenos de arrepentimiento. No sé por dónde empezar. No sé cómo ser la madre que necesitas. Tal vez puedas empezar por ser honesto. Cuéntame sobre tu pasado, sobre quién eras antes de volverte así. Quiero entender. La voz de David era suave, casi una invitación. Quería que ella se abriera, que compartiera su dolor e inseguridades. Margaret vaciló, pero la sinceridad en los ojos de su hijo la animó. Crecí en una casa llena de críticas. Mis padres me dijeron que nunca sería lo suficientemente bueno. Me aislaron, como hice contigo. Lo único que me salvó fue el arte. Dibujé, pero nunca reconocieron mi talento. Siempre me senti fe e indeseado. Cuando naciste, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para hacerte diferente, para que no sintieras el dolor que yo sentí. David escuchó atentamente, sintiendo cada palabra como una cuchilla cortando el silencio de años. Mamá, no tienes que cargar este peso sola. Quiero que sepas que estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí, pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. No puedes protegerme de la vida para siempre. La conversación se desarrolló, como un hilo que lentamente se deshace de un nudo apretado. Ambos se estaban revelando, mostrando sus debilidades y miedos, y aunque el dolor seguía ahí, había una nueva esperanza en el aire. No quiero perderte otra vez, David. No quiero que vuelvas a huir de mí, dijo Margaret, con la voz quebrada. Prometo que intentaré cambiar. Buscaré ayuda. No quiero que sientas que tienes que cargar con esto solo. Él asintió, una mezcla de alivio y tristeza recorrió su cuerpo. No puedo prometer que todo será perfecto, pero quiero intentarlo. Quiero que construyamos algo nuevo, mamá. Algo diferente a lo que teníamos antes. Margaret sonrió con tristeza, la tristeza en sus ojos ahora se mezcló con una chispa de esperanza. Yo también quiero eso, hijo. Mientras las palabras flotaban en el aire, David se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión, había un camino a seguir. Se levantó lentamente, sintiendo que era hora de irse, no sin antes mirar el álbum de fotos que estaba sobre la mesa. Algo te atrajo hacia él. Yo encontré una carta. Uno viejo de papá, dijo vacilante. Quiero leértelo. Margaret se puso alerta al instante. ¿Una carta de tu padre? ¿Dónde la encontraste? Estaba en el álbum de fotos. Mencionó un secreto sobre nuestra familia, algo que nunca fue revelado. Yo necesito saber más. ¿Puedes hablarme de él? La expresión de Margaret cambió y una sombra de miedo cruzó su rostro. David, no sé si ahora es el momento. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Sin embargo, puede ser la clave para entender todo esto. Necesito saberlo, mamá. Necesitamos saberlo. David estaba decidido. Su curiosidad y necesidad de respuestas superaron el miedo que había sentido al confrontar a su madre. Margaret respiró hondo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él está bien. Si esto es lo que quieres, afrontémoslo juntos. David tomó el álbum, abriendo lentamente las páginas hasta encontrar la carta. El papel estaba amarillento por el tiempo y las palabras escritas con una hermosa letra parecían tener vida propia. Comenzó a leer en voz alta y las palabras resonaron en la habitación silenciosa mientras madre e hijo se preparaban para enfrentar los secretos que podrían cambiarlo todo nuevamente. David sostuvo la carta con manos temblorosas, con los ojos fijos en las palabras que parecían bailar ante él. El papel amarillento despedía el olor de un pasado lejano, y mientras leía, su corazón latía más rápido. Su padre, un famoso artista, había dejado una importante herencia, pero también había una condición rodeada de misterio. La palabra maldición saltó del papel como una sombra, envolviéndolo en un aura de incertidumbre y cuestionamiento. Una herencia y una maldición, murmuró David para sí mismo, con la mente llena de pensamientos. Se sentó en el desgastado sofá, sintiendo el peso de la carta en sus manos. Las frases se entrelazaron con recuerdos de su infancia, cuando lo rodeaba la sombra del rechazo de su madre. Siempre supo que había algo diferente en él, algo que Margaret temía y que la llevó a encerrarlo dentro de la casa. ¿Pero qué fue exactamente esta herencia? ¿Y cuál era el secreto que había guardado su padre? Con el corazón acelerado, decidió que necesitaba enfrentarse a Margaret nuevamente. Se levantó y caminó hacia la cocina,
donde su madre estaba organizando algunas cosas en silencio. La atmósfera se llenó de una tensión palpable y David sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Margaret, comenzó, con la voz un poco temblorosa. Necesitamos hablar. Margaret se volvió lentamente, su mirada era una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Sobre qué, David? Intentó con todas sus fuerzas mantener un tono neutral, pero David pudo ver la inquietud en su expresión. Acerca de mi padre. Leí su carta, dijo David, decidiendo no perder el tiempo. Y necesito saber la verdad. ¿Por qué nunca hablaste de él? ¿Qué tuvo que ver con mi apariencia? ¿Y qué es esta maldición? El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret parecía paralizada y le temblaban ligeramente las manos mientras intentaba procesar el aluvión de preguntas de su hijo. Finalmente, suspiró, como si se preparara para la batalla. David, no es tan simple, respondió ella, su voz apenas era más que un susurro. Tu padre, él era diferente. Destacó, pero eso no fue visto como algo positivo. La gente lo juzgó, igual que tú. ¿Diferente cómo? Preguntó David, con los ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta que pudiera tener sentido. Tenía una apariencia peculiar, algo que lo hacía único, dijo Margaret, con una clara vacilación en su voz. Y se convirtió en artista, pero la fama tuvo un precio. Las críticas fueron crueles. No quería que pasaras por lo mismo. No quería que sintieras el dolor que él sintió. David sacudió la cabeza, mientras la frustración crecía en su interior. Pero me aislaste. No tuve elección, no tuve oportunidad de descubrir quién soy. Lo hice para protegerte. Margaret se defendió alzando la voz. No lo entiendes. He visto lo que la sociedad puede hacer con aquellos que son diferentes. No quería que fueras una víctima como tu padre. ¿Pero qué no me dijiste? Insistió David, su voz ahora un poco más firme. La carta dice que hay una herencia y una maldición. ¿Qué significa eso? Margaret vaciló de nuevo, con los ojos llorosos. La belleza no es solo superficial. David, comenzó, su expresión cambió a algo más vulnerable. Tu padre tenía un talento increíble para el arte, pero también llevaba consigo un peso. La gente lo veía como un fenómeno y esto lo afectó profundamente. Él nunca se sintió aceptado y temí que tú siguieras el mismo camino. David estaba a punto de responder cuando un ruido repentino en la puerta trasera de la casa llamó su atención. El sonido de un golpe firme resonó por el pasillo. Ambos se giraron hacia la puerta, un silencio incómodo flotando en el aire. ¿Quién podría ser? Preguntó Margaret, mostrando preocupación en su rostro. David dio un paso hacia la puerta y su corazón volvió a acelerarse. Una mezcla de curiosidad y miedo lo invadió. Cuando abrió la puerta, una figura alta y esbelta estaba en el umbral. Era un hombre de cabello gris, pero parecía mucho más joven que su edad. Tenía una mirada penetrante y había algo familiar en su rostro que hizo dudar a David. David, dijo el hombre con voz profunda y suave. Soy Edward, un pariente lejano de tu padre. David miró a Margaret, que parecía haber perdido el color. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, la tensión en su voz era palpable. Vine porque es hora de que sepas la verdad, dijo Edward, manteniendo su mirada fija en David. Su secreto familiar no se limita solo a la herencia. Hey más por revelar y es necesario escuchar. ¿Secreto?, repitió David, su mente dando vueltas con la nueva información. ¿Qué sabes sobre mi padre? Edward respiró hondo, como si se preparara para contar una historia larga y dolorosa. Tu padre no era solo un artista. Era parte de un linaje de criadores, pero también cargaba con una maldición que nos afectaba a todos. La apariencia de cada uno de nosotros es más que una cuestión de genética, es una expresión de quiénes somos. Y lo que heredas puede que no sean solo las características físicas, sino también la fuerza y la creatividad que las acompañan. David sintió un torbellino de emociones. Siempre supo que había algo más profundo en su apariencia, algo que Margaret intentaba ocultarle. Pero la idea de una maldición le inquietaba. ¿Y cómo me afecta esto?, preguntó David, con la voz temblorosa por la ansiedad. No quiero ser prisionero de una maldición. No tienes por qué serlo, respondió Edward, su voz tranquila y reconfortante. La verdadera libertad proviene de aceptar quiénes somos, y tienes el poder de transformar esa herencia en algo hermoso. Eres la suma de todos los que te precedieron y lo que hagas con ello es tu elección. Margaret observó la escena, su mirada alternaba entre David y Edward. El peso de sus decisiones la perseguía y David pudo ver que su madre, a pesar de toda su actitud protectora, estaba empezando a comprender la profundidad de su propia prisión emocional. ¿Yo?
Yo no lo sabía, murmuró Margaret, más para sí misma que para los demás. Solo quería proteger a mi hijo. Y ahora es el momento de dejar que David viva su propia vida, dijo Edward, con la mirada firme y determinada. Necesita descubrir quién es realmente, y eso incluye aceptar su herencia. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza ardiendo dentro de él. Miró a Edward, luego a Margaret. Si tengo que lidiar con esto, quiero hacerlo por mí mismo. No para ti, Margaret, ni para ti, Edward. Quiero descubrir quién soy y no ser prisionero de miedos que no son los míos. Con eso, las palabras de David flotaron en el aire, un eco de determinación que resonó en la habitación. El futuro aún era incierto, pero el viaje apenas comenzaba. Y ahora, con la verdad revelada, David sintió que finalmente podía tomar el control de su propia historia. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este vídeo que aparece en pantalla. ¡Hasta luego!